Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a este nuevo diálogo regional junto al senador José Durana. Programa donde vamos a estar analizando todo el acontecer político, parlamentario de lo que fue esta última semana, que estuvo cargada de muchas noticias y algunas realmente que son trascendentes para el desarrollo de nuestra región, de nuestro país, y por supuesto vamos a comenzar con una que tiene mucho que ver con el desarrollo de nuestro futuro, los jóvenes. Así que le doy la bienvenida, senador, ¿cómo está usted? Muchas gracias, muy contento nuevamente de estar en Diálogo Regional, en el análisis justamente de lo que ha pasado esta semana en lo nacional, en el Senado y por supuesto, lo que más importa, Arica y Parinacota. Senador, dentro de los temas importantes que se dieron justamente esta semana, uno, quizás el más trascendente para la opinión pública, es que ya el Sename dejaría de existir y se va a conformar un nuevo organismo que va a estar a cargo de esto. ¿Cuáles son, primero, las repercusiones, las diferencias y cuánto va a durar esta transición? En lo concreto, el día jueves se nace Chile con la opción concreta de poder tener una nueva institucionalidad en el Servicio Nacional de Protección a la Infancia y a la Adolescencia. Se termina el Sename. El proyecto se devuelve a la Cámara de Diputados y obviamente lo que viene hoy día es acelerar los procesos para la creación de esta nueva institucionalidad. Lo más importante es que hoy día la protección de niños, niñas y adolescentes queda fundamentalmente amparada sobre la base de aquellos menores que tienen compromiso delictual con aquellos menores que tienen obviamente una condición de vulnerabilidad. Al día de hoy estaban todos juntos. Hoy estos menores van a seguir dependiendo de una institución que va a estar bajo, obviamente, el mandato del Ministerio de Justicia, va a terminar posteriormente su metodología sobre la base de poder reinsertarlos a la sociedad, pero también lo más importante es que hoy día los menores, niños, niñas, adolescentes en condición de vulnerabilidad van a pertenecer y van a ser tratados con el Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Y con esto, obviamente que lo más importante es que estos menores se formen y se desarrollen al alero de una familia que es el núcleo central de una sociedad. En todos los estudios y legislaciones comparadas, lo único que de verdad entrega principios, valores, formación y crea a un hombre correcto, a un hombre, mujer correctos para insertarse en la sociedad es bajo el alero del concepto de familia sobre la base de que si no lo pueden hacer sus padres o su familia directa, tiene que existir el mecanismo sustituto que permita de cientos y millones de chilenos y chilenas que tienen la oportunidad también de brindar cariño, amor, protección, a poder cuidar y poder formar a estos jóvenes para la sociedad que obviamente juntos todos estamos construyendo. Y en eso también se enmarca el derecho preferente de los padres a formar a los niños, a la educación, al tipo de religión y sobre todo a las oportunidades y seguridades que estos deben tener para insertarse de manera correcta en nuestra sociedad. Siempre, Andrés, siempre y como convicción, el Estado está al servicio de las personas y al servicio de las organizaciones intermedias. Y nunca, nunca, y eso es algo tremendamente importante que tenemos que valorar ahora en que vamos a enfrentar el nuevo desafío de escribir una nueva constitución, nunca las personas o las organizaciones intermedias que son las que sirven para poder entregar en subsidio valores y principios tienen que estar al servicio del Estado.
y eso es tremendamente importante. Senador, por lo que uno desprende de su análisis, primero es una situación que es bastante extraña, ya que, como para que la gente lo entienda de manera súper simple, jóvenes que, por ejemplo, tenían, no sé, algún problema con la familia, quedaban en vulnerabilidad total, jóvenes normales, de bien, jóvenes tranquilos, cuando tenían que acudir al Sename, eran mezclados con jóvenes que efectivamente habían delinquido, tenían problemas de violencia, quizás algunos incluso de droga o cuánta cosa más. Eso hace prácticamente 10 años, en el primer mandato del presidente Piñera, estaban ya luchando y ya se hablaba de eliminar el Sename. Ahora, estos jóvenes, los nuevos jóvenes infractores de ley, ¿van a quedar igual a cargo del Ministerio de Justicia o ambos pasan al Ministerio del Desarrollo Social? No, se crean dos institutos. Bajo el alero del Servicio Nacional de Protección a la Infancia y a la Adolescencia, van a haber dos organismos. Uno que va a acompañar a los menores infractores de ley sobre la base de poder también acogerlos, reinsertarlos, tratarlos con cariño, con todo lo que significan los mecanismos de reinserción a la sociedad, pero estas personas van a tener su propio mecanismo sobre la base del trabajo que deben desarrollar, porque obviamente estos jóvenes están con algunos problemas distintos a los menores que están en condición de vulnerabilidad. Y por lo tanto, lo importante es que hoy día, si bien van a estar al alero, obviamente de un mismo organismo, pero sus mecanismos van a ser distintos porque unos, obviamente, por la base de que estos jóvenes están o son infractores de ley, tienen que tener un mecanismo distinto para poder reinsertarlos a la sociedad en comparación a aquellos que son vulnerables, en donde es más fácil poder conseguir cuidadoras, poder conseguir hogares sobre la base de un concepto de familia. También viene, por supuesto, junto y se encamina junto con este proyecto, poder flexibilizar y agilizar las normas para que existan los procesos de adopción de manera mucho más rápida. Porque lamentablemente muchas veces la práctica en nuestro país es que basta que una guagua o un menor, una vez al año un familiar lo visite para que finalmente ese menor no sea sujeto a la posibilidad de poder ser adoptado por una familia. Entonces lo que va pasando es que ese menor obviamente va teniendo un retraso en torno a lo que significa las oportunidades que tienen que tener todos los niños y niñas de poder vivir una vida normal en sentido de familia. Ya que menciona, senador, llevar una vida normal, llegó el domingo que mucha gente esperó, se va a escribir definitivamente una nueva constitución, así lo demandó la comunidad, usted estaba por el rechazo, ganó el apruebo, hay voces que dicen que ganó la comunidad, hay otros que dicen que aquí nadie ganó nada, que se viene un alto nivel de incertidumbre para las personas, para los empleados, los empleadores. Y en ese concepto, senador, ayer hasta muy tarde estuvieron ahí en Valparaíso, algunos de manera telemática, y de los 155 escaños que ya estaban asegurados para los constituyentes, se agregaron 23 nuevos escaños, en donde vienen justamente a colocar énfasis en todo lo que son comunidades como por ejemplo los mapuches, los aymara, algunas etnias que definitivamente van a verse representadas en la nueva Carta Magna. ¿Cuál es su análisis? Me gustaría saber su opinión en relación a esto y definitivamente ¿era necesario subir esos 23 cupos para que las etnias y todos los chilenos se sintieran representados? Son varias preguntas en una y vamos a tratar de ir pimponeando las consultas. Siempre yo manifesté
y por lo cual obviamente me jugué por la opción de rechazo en este plebiscito constitucional, de que el 18 de octubre Chile se manifestó, pero de formas muy distintas. La primera de ellas es en que millones de chilenos salieron efectivamente a las calles a exigir mayor equidad, mayor igualdad, una mejor distribución de la riqueza. Chile, obviamente, antes de la pandemia, un país en vías de desarrollo, un país con un per cápita importante, con un nivel de desarrollo económico muy por sobre de nuestros países vecinos, de nuestros países latinoamericanos, pero en que efectivamente hay un sentimiento hasta el día de hoy en que solo algunos sectores reciben estos grandes beneficios y no la inmensa mayoría de los chilenos. Por otro lado, también se expresó de manera muy violenta la delincuencia, el terrorismo, la sensación de temor en la población, y en que en eso no me cabe la menor duda, al menos creo yo, es repudiado por la inmensa mayoría de los chilenos. El 25 de octubre es el triunfo ciudadano de este primer sector, que masivamente se había expresado hace un año atrás. Y por lo tanto, desde mi posición, como parlamentario, como senador de la República, este no es el triunfo de los partidos políticos, ni tampoco es el triunfo de los sectores políticos, este fue un triunfo ciudadano. Y hay que entenderlo desde la perspectiva de lo que significa fundamentalmente las exigencias que los chilenos le están pidiendo a la clase política. Mi opción de rechazo, obviamente, estaba focalizada en que para acceder a lo que la inmensa mayoría quiere, que es mejorar las pensiones, tener sueldos más dignos, mejorar el sistema de reforma a la educación o a la salud. A la educación, a la salud, a la AFP. Esas cosas no necesitan modificar la Constitución. Y ahí, bueno, finalmente el sentido común que generó el consenso fue el cambio de la Constitución, y en donde lo que viene hoy día es, por un lado, escribir esta nueva Constitución que sea lo más consensuada posible entre todos los chilenos, y por otro lado, seguir trabajando en lo que son las justas demandas sociales. Lo que ayer se aprueba es obviamente lo que no quiere la gente, porque el consenso era que sobre la base de escribir o redactar una nueva Constitución se había aprobado 155 cupos. Y dentro de esos 155 cupos, primero, concepto de paridad, 50% hombres, 50% mujeres. Segundo, se aprueba una indicación que el 5% debe contener personas con discapacidad. Y en tercer lugar, teníamos que ponernos de acuerdo frente a una distribución inequitativa que existe hoy día de regiones sobre representadas con nivel de parlamentario. Se habían definido 15 escaños para los pueblos originarios. Y obviamente mi lucha, mi compromiso es que en esos escaños estén representados el pueblo aymara y el pueblo tribal afrodescendiente. De la noche a la mañana se rompe este acuerdo, ya no son 15, sino que quieren 23. ¿El acuerdo con quién se rompe? Entre, obviamente, el oficialismo con la oposición. Y estos 23 son supernumerarios, es decir, que los 155 cupos son para los partidos políticos y 23 nuevos serían para los pueblos originarios. Obviamente que esta es una situación difícil porque ya en el cupo de los 15 ya hay una sobrerepresentación del pueblo mapuche. Entonces, hoy día lo que nosotros tendríamos que definir es que de 15 a 23 son 8 cupos más. Entonces, resulta como un poco injusto que solamente sean 2 aymaras y un pueblo tribal afrodescendiente, y que los
los 8 restantes habría que definir de dónde son. Entonces esto es un poco como el norte y el sur. Yo tengo el mayor de los respetos a todos los pueblos originarios, pero aquí se está generando una falta al compromiso y a la norma constitucional aprobada en que habíamos determinado que en total íbamos a tener 155 constituyentes y de la noche a la mañana de manera supernumeraria quieren colocar 23 nuevos representantes para los pueblos originarios cuando ya habíamos definido 15. ¿Por qué quieren? ¿Eso Porque no está cerrado, no está definido? Lo que pasa es que al final... ¿Tiene que todavía pasar por la Cámara Alta? Lo que pasa es que ahora tiene que ser votado por la Cámara de Diputados y tiene que ser votado por el Senado, pero esto está en el Senado, tiene que votarse por la sala del Senado y obviamente nosotros sí queremos representación de los pueblos originarios, pero nosotros estamos ajustados a los 15 cupos que están dentro de los 155 constituyentes que van a redactar esta nueva constitución. Creo que es una exageración hoy día saltarse esos 15 y llevar a 23 y que además sean supernumerarios cuando todos sabemos de que ya existe una sobrerepresentación en los escaños o en los cupos porque ¿qué fue lo que se homologó? Se homologó los 155 diputados, se homologó a que sean 155 constituyentes. Y por lo tanto, se definieron 15 distritos. Y partamos de la base que eso fue lo que la gente votó. Y eso fue lo que la gente votó el 25 de octubre. Entonces, de estos 15 ya distritos que tienen sobre representación, porque le doy un ejemplo, Arica elige 3 y Atacama elige 7. Es decir, 3 diputados representan a Arica y 7 diputados representan a la región de Atacama. ¿Te cree que la región de Atacama vive mucho más gente que la que puede vivir en la región de Arica y Parinacota como para tener una sobrerepresentación de 7 escaños más? Senador, le hago una consulta. Eso es lo que finalmente la gente no entiende, la gente no comprende y es ahí en donde hace un juego malicioso la oposición de querer sacar una ventaja comparativa. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo obviamente de asegurar los 2/3. Porque cada norma que se quiere incorporar en esta nueva constitución tiene que tener el respaldo de los 2/3 de los constituyentes. Y eso obviamente es una situación, porque así como se tienen que sentir representadas las mayorías, también se tienen que legítimamente sentir representadas las minorías para construir el Chile que todos queremos. Ese Chile que ustedes quieren construir y por los cuales ustedes votaron, me genera una situación bastante incómoda el pensar, senador, que definitivamente, nuevamente, hay parlamentarios de hoy día lo que es el mundo de la izquierda, de la oposición, como se le denomina, que la gente fue súper clara. La gente se acercó a votar y ganó mayoritariamente el apruebo. Como también ganó mayoritariamente la convención que crea esta Asamblea Constituyente. Pero la gente votó por una Asamblea Constituyente que era equiparada con la Cámara de Diputados. Frente a eso, ¿a quién se le ocurre y de dónde nace y por qué se podría llegar a aceptar si estos 23 nuevos cupos o 15 o 20 o lo que termine, no es lo que la gente votó, no es lo que la gente pidió? ¿Por qué se acepta siquiera que se ponga en discusión? Bueno, eso se llama ingeniería electoral. La ingeniería electoral es finalmente la forma en que los especialistas, los estudiosos, van generando las conclusiones finalmente para ir asegurando estas mayorías y desde la perspectiva obviamente de la coalición Chile Vamos, nosotros tenemos el más absoluto respeto a los pueblos originarios y también nos abrimos a la paridad de género, nos abrimos a las personas discapacitadas, queremos la representación de los pueblos originarios y además también la competencia en igualdad de condiciones del mundo independiente. De tal manera que estén todos los sectores representados para que lleguen a esta opción constituyente, convención constituyente,
que es la que redacta esta nueva Constitución. Pero hoy día creer que nosotros al menos vamos a aceptar que de 155 vamos a crecer inorgánicamente, porque no estaba estipulado en ninguna parte crecer inorgánicamente o supernumerario a 23, es algo que no estamos de acuerdo y tendremos que seguir trabajando con el objetivo de llegar a un consenso y obviamente respetar la palabra empeñada y también respetar el compromiso que tenemos con quienes participaron de ese plebiscito sobre la base de poder representar a las mayorías y a las minorías en la construcción de este nuevo país. Si bien quiero alejarlo un poquitito, nuevo país, de esta nueva Constitución. Quiero sacarlo un poquitito de la parte étnica, pero me gustaría que me explicara, sí, senador, que usted me dice que ya está asegurado que el 5% de los constituyentes van a ser personas con discapacidad o capacidades diferentes. ¿Cómo se va a crear eso? ¿Cómo se van a escoger esas personas? ¿Cómo va a funcionar? Dentro del proceso de elección de constituyentes, lo primero es que va a haber una norma, así como existe la cuota de género, en que el 40% como mínimo debe representar un género determinado, y eso significa que si uno va a llevar 10 concejales, o son 6 hombres o son 6 mujeres, y serán 4 hombres o 4 mujeres respectivamente, y por lo tanto este porcentaje de discapacidad es la que tendrá que llevar obviamente cada partido político en su cuota, y ellos podrán decidir en qué región. La cuota es nacional. La cuota es nacional. Ah, perfecto. Ya, y dentro de esa perspectiva, también si es que finalmente son los cupos independientes. No he leído perfectamente bien la indicación que se aprobó el 5%, pero está considerado dentro de lo que significan las cuotas que se deben cumplir exactamente como sucede con la cuota de género. Aquí le quiero leer la siguiente pregunta, senador. No me gusta leer, pero quiero leerla porque no me quiero equivocar ni un poquito, ya que el senador Letelier dijo que tras el profundo resultado del apruebo, el gobierno debía decidir y apoyar la propuesta de reforma previsional, de opción de 6 puntos a fondo colectivo. ¿Nos puede explicar primero en qué consisten esos 6 puntos colectivos y si está de acuerdo, lo va a apoyar, no lo va a apoyar y cómo se va a ver beneficiada la comunidad con esto? A ver, lo primero que nosotros tenemos que entender es que el senador habla del resultado del plebiscito y dice que producto de ese resultado el gobierno se tiene que allanar a aceptar la propuesta que tiene la oposición. Senador Letelier, no ganó usted, no ganó su sector el plebiscito, tampoco ganamos nosotros, ganaron los ciudadanos. Este 6% está en la reforma de las pensiones. Y esta reforma de las pensiones establece un incremento al 10% de capitalización individual, se le agrega un 6%, este 10% es el que paga cada chileno, cada trabajador, y se le agrega un 6% que lo va a aportar el empleador. Por lo tanto, si usted, don Andrés, don Juan, doña Patricia, si cada uno de los trabajadores se les va a incrementar un 6% a la cuenta de capitalización individual que usted tiene, ¿qué es lo que nosotros queremos? Pero resulta que la oposición quiere que ese 6% no vaya un peso a su cuenta de capitalización individual y vaya al sistema de reparto. Que es como un pozo común. Que es un pozo común. Entonces, ¿qué es lo que yo establezco? La gente aprendió que finalmente la cuenta de capitalización individual de los fondos de pensiones es de los trabajadores. Y yo quiero saber todos los meses cómo mi platita se va incrementando en esta libreta de ahorro individual. Y eso pasó en el primer retiro del 10%, que todos los chilenos
Por primera vez ingresaron a sus cuentas en su respectiva AFP y sabían cuánta plata tenían ahorrada. De aceptar la propuesta del senador Letelier, el 6% sea un sistema de reparto que al principio va a funcionar bien. Pero muchos chilenos no vivieron lo que pasó con el sistema de reparto que existía hasta el año 73, pues, en que desaparecieron millones y millones de pesos. Y muchos de ellos son los antecesores de los mismos que hoy día quieren que todos los chilenos caigamos nuevamente en el cuento. Las actuales pensiones, sean del pilar solidario, sean del aporte contributivo, sean las pensiones bajas, medias y por qué no altas, también dentro del promedio, deben finalmente ser mejoradas con el aporte de todos los chilenos. ¿Usted cree que es justo el que trabaja, que con su esfuerzo, que en esta relación que usted tiene de compromiso con su empleador, ese 6% que el empleador paga porque usted trabaje en esa empresa, vaya a un sistema de reparto y no vaya a su cuenta? Porque a usted lo que le van a decir, pero si no te preocupes, Juan, cuando a ti te toque, este sistema de reparto te va a ayudar a ti en 5, 10, 15, 20 años. Yo no sé si alguien cree que la señora Juanita va a escribir la Constitución, pero si usted finalmente cree que en 20 años, cuando usted tenga la opción de jubilar, ni siquiera sabe cuánto es la plata del sistema de reparto que le pueda corresponder, versus ese 6% que usted cotizó todos los meses, eso no es así, no resulta. Ya son políticas añejas, hediondas. Entonces, hoy día, finalmente, ese 6% tiene que ingresar a su cuenta, para usted, señor trabajador, para usted, señora trabajadora. Y las actuales pensiones, financiémoslas, redistribuyamos el sistema impositivo de Chile, entreguémosle un 1% del IVA, entreguemos a lo mejor ese impuesto que pagan los trabajadores que tienen mejor sueldo. Bueno, busquemos las fórmulas que sean necesarias para permitir mejorar las actuales pensiones en un 40%. Pero eso lo pagamos todos los chilenos, incluso los trabajadores. Pero no es justo que solo los trabajadores se tengan que hacer cargo a través de este sistema de reparto en mejorar las pensiones de los actuales chilenos. Entendiendo que el pilar solidario, para que lo recordemos, pertenece a todos aquellos chilenos o chilenas que por diversas razones no trabajaron nunca, y en especial a las madres que tuvieron que cuidar a sus hijos y que a lo mejor por alguna razón las dejaron después abandonadas. El aporte contributivo son millones de chilenos, muchos de ellos profesores de la atención primaria de salud, que nunca les cotizaron por el total haberes y les cotizaban por un sueldito más bajo. Es decir, ganaban 1 millón de pesos y en vez de cotizarlas por 1 millón de pesos, les cotizaban por 300.000 pesos. Entonces, si una persona en promedio siempre cotizó por 300.000 pesos, claro, lo que gana es poquito. Porque finalmente él ganaba. Entonces, cuando uno dice, sí, no, yo ganaba 1 millón y hoy día gano 200.000 pesos, claro, tiene razón. Pero a mí me gustaría saber, ya, pero de ese millón que usted ganaba, ¿cuánto imponía? ¿Imponía por el millón o no? Entonces, claro, lo más probable es que me digan, no, que a mí me imponían por 300. Y si uno impone el 10% de 300.000 pesos, va a ganar la tasa de reemplazo que te generó en el tiempo haber solo cotizado 30.000 pesos, si es que finalmente uno cotizó por 300.000 pesos. Entonces, a esos chilenos que el sistema de una u otra forma, por diversas razones, no fue justo, sí, tenemos que mejorarle las pensiones. El promedio es una mejora de un 40%, pero con el impuesto de todos los chilenos.
Y si yo me abro dentro de ese 6%, yo me abro a la posibilidad, porque también es atractivo, a terminar con las tablas de mortalidad. Porque hoy día, proporcionalmente hablando, no es que sea una división lineal, pero hoy día hay un cálculo aproximado hasta los 110 años. Ahí, senador, me gustaría que usted explicara bien su punto de vista, porque estuve leyendo en relación al programa anterior que tuvimos, que hay personas que piensan que usted estaba de acuerdo con que eso durara hasta los 110 años. Y por lo que nosotros estuvimos hablando, es todo lo contrario. No, pues, no estoy de acuerdo que dure hasta hasta los 110 años, pues. Si mi propuesta es que dure hasta los 85 años como era originalmente. Pero, como a las personas se les acaba efectivamente la plata, la idea es crear un seguro de longevidad. Y que si una persona con su plata llega hasta los 85 años y vive de los 85 años un día hasta cuando viva, esa persona se aplique el seguro de longevidad y le pague el mismo sueldo. Entonces, así, efectivamente, nosotros vamos creando un sistema que tiene mayor justicia social, que tiene mayor equidad y que obviamente ofrece oportunidades a los que actualmente están trabajando, porque se les incrementa inmediatamente un 6% a su cuenta de capitalización individual. Pero además, a quienes el día de mañana, o en el corto plazo, o actualmente están pensionados, porque les significa un incremento de un 40%. Y cuando esta persona, que se le va a incrementar el 6%, se vaya acercando al proceso de jubilación, por lo menos en los últimos 10 años, también va a recibir el aporte del impuesto general, ya sea ese 1% del IVA, ya sea de donde saquemos finalmente algunos pesos para mejorar siempre las pensiones de todas aquellas personas que hoy día tienen un profundo temor de jubilar, porque dicen, chuta, yo gano 1.000.000 de pesos y mi pensión van a ser 200, 300. Si esa persona de 200, 300, al menos yo le ofrezco la posibilidad que le crezca un 40% de inmediato, obviamente ya esa persona, si gana 1.000.000 y puede jubilar entre 480 y 500 lucas, ya es un cambio significativo a la expectativa de renta que tiene hoy día. Y eso es mucho más importante, es mucho más concreto que estar con este cuento del fondo de reparto, ya, o que estar siguiendo sacándole plata al sistema con este 10% que nuevamente quieren volver a entregar. Porque ¿sabe qué? De ese 10%, casi ninguno ya es de los que de verdad lo necesitan. Salvo, comillas, honrosas excepciones que uno siempre está dispuesto a estudiar. Qué bueno que entró ese tema, senador, porque sabe que la abuelita Pascuera, como es denominada ahora, está ofreciendo Pascua Feliz para todos, con el segundo retiro de ese 10%. Hay muchas personas que ya no tienen, que sacaron la totalidad de sus fondos, y las personas que definitivamente pueden acceder a ese nuevo 10%, según un estudio que se ha entregado durante la semana, lógicamente no van a ser los mismos beneficiados que en la primera retirada. ¿Cuál es su análisis? ¿Usted está disponible a votar a favor? ¿Se cierra completamente? ¿Cuál es su postura? La izquierda quiere destruir, Andrés, el sistema de capitalización individual. Y eso es impresentable. Porque al final lo quiere llevar todo un sistema de reparto. Claro, que es atractivo para los que son gobiernos el día de mañana tener esa cantidad de plata en un sistema distinto, donde nadie lleva el control de nadie. Cuando yo me abro a buscar opciones de aprobar el 10%, son para casos calificados, son para personas que efectivamente tienen plata en el sistema de capitalización y lo están pasando muy mal hoy día. O incluso para padres que no responden con sus hijos. Hay mecanismos que de verdad son sujetos a una revisión. Pero si usted me dice que una persona que accedió a una renta vitalicia
¿A esa persona se le va a solucionar con un 10%? ¿Un 10% de qué? Si esa persona no tiene 10%, esa persona compró un seguro de vida que le van a pagar una renta de aquí hasta el día que se muera. Es distinto que a mí me digan, ¿sabe qué? A la señora que tiene una renta vitalicia, en vez de sacarle la plata de un 10% que ya no la tiene, porque compró un seguro de vida, yo le diga que a su renta, con impuestos generales del país, yo le voy a incrementar un 40% más. Por lo tanto, si a esa señora yo le digo que gana 300 y yo le voy a aumentar un 40% más, significa que le van a llegar 120.000 pesos más. Y eso en el tiempo es mucho más que generar esta situación de un 10% de qué. Si cuando uno se jubila, yo tengo, no sé, pues tengo 50 millones, yo le paso esos 50 millones a la compañía de seguro. La compañía de seguro de repente me hizo una oferta y me dijo, mira, el primer año te voy a pagar tanto, el segundo año tanto, lo dividió, no sé. Pero yo compré, porque si yo no hubiese comprado, me voy por la fórmula del retiro programado. Y en el retiro programado, claro, esa gente sí pudo, porque le quedaba un fondo, pues. Y esas personas hoy día, si con ese fondo del 10% tenía renta por, no sé, por 2 años, 3 años, 4 años más, bueno, se le redujo una cantidad de meses nomás. ¿Me entiendes? Pero hoy día, cuando hablamos de los seguros de renta vitalicia, yo prefiero 1000 veces decirle a esa señora, ¿sabe qué? Hoy día, en la reforma de las pensiones, nosotros somos capaces de ofrecerle un 30 o un 40% ahora de incremento a su actual pensión. Y eso es mucho más plata que finalmente uno vaya a tener un 10% que no. Y tercero, y definitivamente no, a mí no me parece que hoy día sigamos con el 10% a personas que no han tenido ningún problema con esta pandemia. Hay personas que no se les ha reducido un peso, que han seguido trabajando, han seguido sin ningún problema, muchos de ellos en trabajos telemáticos, y hoy día tener la posibilidad nuevamente a ese mundo de entregar un 10%. ¿Por qué? Porque hay sectores de izquierda que quieren terminar con la cuenta de capitalización individual. Yo, al menos, en ese caso, no estoy disponible, y sí estoy disponible, obviamente, para evaluar casos particulares que siempre son importantes y siempre son identificables porque se determina el caso a caso de la situación particular que pueda tener cada chileno. Yo recuerdo que tiempo atrás hablamos justamente de algo así en un programa radial, quizás crear una especie como de superintendencia que revise los casos a caso y que definitivamente la gente que tiene todas las opciones para retirar pueda lograr acceder a aquello. No, que quede radicado bajo un mecanismo que sí se le va a permitir retirar y que puede ser facultad justamente de no crearla porque existe, que es la Superintendencia de Pensiones. Más encima. ¿Ya? Y por lo tanto lo que habría que buscar es la Son los fórmula criterios. de dar los criterios para que de verdad una persona que tiene una enfermedad terminal, ¿me entiendes? Que con esa plata puede tener una mejor calidad y expectativa de vida, obviamente que es justo devolverle su plata. Me parece. Senador, ¿sabe lo que puede que a mucha gente le parezca bien todas las ideas que usted nos entrega? Pero ya hay cosas que a la gente no le parecen y no le parecen simplemente. Y me refiero a que ya muchas personas están agobiadas y agotadas con el tema de la cuarentena. Llevamos muchísimo tiempo y aquí la ciudad es media bipolar, porque todo el mundo reclamaba que veía militares, policías y de todo en la calle fiscalizando. Ahora no los ven. Ahora no los ven y reclaman también, entonces es como extraño. ¿Qué pasó? Sigue la cuarentena, no van a haber más controles de policía, militares. ¿Usted cree que es lógico que nos mantengamos aún en la cuarentena? Ya hay llamados a pararse el 21 de mayo y prácticamente hacer marcha, onda córtenla con la cuarentena. La gente de la Feria Dominical está súper agobiada económicamente, han generado pérdidas millonarias y frente a eso, ¿cuál es su postura? Palos porque bogas y palos porque no bogas.
Entonces, claro, porque si finalmente fuese al revés la situación y no hubiesen camas disponibles en el hospital, no hubiesen ventiladores mecánicos, tuviésemos que tomar la decisión, usted sí en una cama, usted no, usted sí en un respirador, usted no, todo el mundo diría la tremenda irresponsabilidad que tienen las autoridades por no generar las condiciones. A mí también, como llegan personas reclamando con la cuarentena, también llegan personas diciendo, hoy están en la playa, están sin máscara, nosotros estamos encerrados, nos van a contagiar. Esta es una enfermedad absolutamente traicionera. Es una enfermedad que lamentablemente no es natural, es una enfermedad artificial. Y por lo tanto, gracias a Dios no tiene una alta tasa de mortalidad, pero sí afecta a nuestros adultos mayores. Me gustaría, senador, a las personas que tienen una enfermedad de base. Sí, me gustaría que fuera muy específico en lo que usted se define como una enfermedad artificial, que yo sé que usted se refiere a que es un virus creado por el humano, porque hay mucha gente que lo podría llegar a entender que es algo que no existe y que hay autoridades que prácticamente están diciendo, no, es una... Sí, es un virus creado por un ser humano, es Pero un virus existe. creado, existe, pero Claro, y cuando está hablo de matando gente. artificial, estos son virus creados por grandes potencias y que nos tienen absolutamente sometidos. Esta es la tercera guerra mundial que todo el mundo habla, es una guerra económica. Todo partió, recuerden, el año pasado, vayan a los titulares del diario, la guerra económica. Y hoy día, de la noche a la mañana, aparece una pandemia y tiene al mundo de rodillas. Entonces, lo que hoy día se va generando, vuelvo a insistir, es el cuidado que nosotros tenemos que tener con nuestros adultos mayores, porque, querramos o no, hay una nueva normalidad. No existe la vacuna, no existe. Y lamentablemente, lo dice el Colegio Médico, lo dice la Autoridad de Salud, nosotros aún tenemos una tasa de infectados alta. Pero como vamos a tener que vivir toda la vida, tampoco es justo que los negocios, que la gente no pueda salir a trabajar. Porque eso significa también que estamos perdiendo los beneficios que el mismo gobierno nos entrega a través del subsidio de empleo. Entonces uno ve ferretería, ve tienda, ve la feria dominical, ve otras ferias, ve galerías, en que la gente necesita, porque grave es la crisis sanitaria y obvio que es más grave la crisis socioeconómica. Es mayor la cantidad de comedores, ollas comunes o comedores solidarios que hoy día existen, y por lo tanto, yo de manera muy respetuosa le he pedido al gobierno que termine con esta cuarentena, porque hoy día lo ha reconocido la misma Organización Mundial de Salud. Hoy día las medidas más restrictivas como son las cuarentenas ya no están dando resultados, porque la gente tiene que seguir comiendo, la gente tiene que seguir trabajando. Obvio que hay un tema de responsabilidad personal y que lamentablemente mucha gente no la tiene, ¿no? Y en eso quizás habría que encontrar el testimonio de personas que han sufrido el COVID o de personas que han sufrido la pérdida por culpa de la irresponsabilidad de una persona de llegar a su casa con esta enfermedad contagiosa y que finalmente esa ciudadano o ciudadana se fue y que era su familiar directo. Hay que conversar el cargo de conciencia que pueden tener esas personas que producto de esa irresponsabilidad de no cuidarse en cosas que son tan simples, porque no es tanto lo que hay que hacer, sino lo que hay que hacer es lavarse las manos, echarse alcohol y tener distanciamiento personal. No digo que no compartan, pero esas personas hoy día, uno va desde tiendas, el mall, la ferretería, y yo no sé, es imposible creer que finalmente una ferretería que puede optar a un seguro de desempleo no pueda abrir hoy día, cuando también, por otro lado,
vemos que uno sale a la calle y está todo liga en la calle. Con militares o sin militares. Pero está todo liga en la calle. Entonces, de una u otra forma, creo que llegó la hora de que el gobierno asuma la responsabilidad de que tenemos que acostumbrarnos a esta nueva normalidad y sobre esa base tenemos que ir entrando a este proceso de renovación. Porque querramos o no, hay personas que tienen la posibilidad de tener un trabajo, que tienen la posibilidad de tener un sueldo, y hay personas que necesariamente tienen que salir todos los días a ganar el sustento, y el Estado es imposible. Ha entregado más de 160 ayudas, pero es imposible que el Estado obviamente tenga la oportunidad de todos los meses de entregar ese mismo nivel de ayuda en lo que significa el concepto del ingreso familiar de emergencia, de lo que significa el plan de clase media, el bono de los taxistas, el bono de las micros. Es imposible. Y lo único que debe existir ahora es el criterio sobre la base de ir soltando la mano para efectivamente poder. A lo mejor de lunes a viernes, ya ok, tendremos cuarentena el sábado, domingo, pero al menos tenemos que dejar que una vez por todas la gente salga a trabajar. Amigos míos, muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa. Senador José Durana, les dejo la cámara por favor para que se despida. Muchas gracias, Andrés, y nos estaremos viendo en un nuevo diálogo regional. Soy Andrés Peralta, este fue Diálogo Regional. Muchas gracias por acompañarnos. Nos estamos encontrando en un próximo capítulo. Que estén muy bien.